Sí. Entonces, comenzamos la clase, Erwin. ¿Estamos bien? ¿Comenzamos? Sí, doctor. Ok. Entonces, un recordatorio de lo que vimos la semana pasada fue de que definimos lo que fue una radiografía de tórax posterior anterior y vimos los 5 puntos que son indispensables antes de interpretar una placa, que son súper necesarios para que puedan, valga la redundancia, interpretarla, razonarla, dar una opinión. Y después hablamos de, de las lesiones radiológicas. Dijimos que no había más que eran redondas, negras o blancas. Y si no son redondas, pues así se les dice, pues opacidades o radioopacidades, que algunos le llaman así, o nodulaciones, porque son nódulos, se quiere decir que es redondo. Entonces las opacidades pueden ser redondas y no redondas, igual las hiperclaridades, es decir, las imágenes cavitarias, pueden ser redondas y no redondas. Y hablamos algo de patología. Vimos las lesiones radiológicas que se presentan en una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha. Bien, pues ahora vamos a continuar con esta clase. Entonces, a ver, no quiere, ahí está. Bien. Entonces ahora vamos a ver lo que se llama el signo del broncograma aéreo. Ustedes ven del lado derecho, en la región superior, una broncografía, es decir, material de contraste en el árbol traqueobronquial. Estos, de hecho, prácticamente ya están en desuso. Ahorita solamente las van a ver en internet porque eso ya no. Yo todavía alcancé a hacer en mi formación broncografías. No era muy halagador para el paciente hacer las broncografías, pero yo todavía las alcancé a hacer. Ahorita pues realmente están en desuso y prácticamente pues ya no se hacen, ¿no? No quiere decir que estén contraindicadas, pero por lo mismo que son muy cruentas al hacer eso, y ahora se hacen bajo sedación y dirigidos con el broncoscopio, pero de hecho ya se puede decir que están totalmente en desuso. Entonces, el signo del broncograma aéreo quiere decir esto, que los bronquios normalmente en una radiografía de tórax no se ven, y si se ven, es patológico. Obviamente, por eso se llama el signo del broncograma aéreo. Bien, entonces este signo, como aquí lo dice, es una presencia normal y ver los bronquios intrapulmonares que no se deben de ver se llama signo del broncograma aéreo. Entonces la visualización de un bronquio indica que hay una lesión pulmonar totalmente y eso nos indica que hay una patología de fondo. Bien. Pero fíjense una cosa, el signo de broncograma aéreo es normal verlo en los niños. Y aquí se ve, vean ustedes, como en un niño menor de 2 años de edad, por eso son lactantes. Menores de 2 años, más de 2 años ya no, ya es patológico el signo del broncograma aéreo. Y vean ustedes cómo se ve el bronquio principal izquierdo. Aquí están las flechitas. Sobre esta opacidad que se ve, que no es redonda, porque aquí se solapa el corazón. Entonces, verlo es normal ver como en este caso el bronquio principal izquierdo. Entonces, ojo con eso. Si en tal caso un niño de esta edad, de 2 años, de 1 año, tiene fiebre, tiene leucocitosis en la biometría hemática y de repente se ve esto en la radiografía, a lo mejor podríamos presuponer con el cuadro clínico que entonces esto no es normal. La visualización del broncograma aéreo quiere decir que es patológico y entonces hablaríamos de esto de una neumonía. Entonces, ojo con eso, es normal ver el signo de broncograma aéreo en menores de 2 años. Y aquí está el signo más explicado visualmente. Vean ustedes, en esta imagen ven ustedes que hay una opacidad, no es nodular, o sea, no es redonda, paracardíaca derecha,
Y aquí dentro de esa opacidad, si ustedes lo ven, esta es una opacidad no homogénea como en el corazón. En el corazón sí es una opacidad homogénea porque se ve todo blanco. Pero aquí no, a nivel paracardíaco derecho, no se ve totalmente blanco. Entonces, esta es una opacidad heterogénea, ¿no? Obviamente. Vuelvo a repetir, en el corazón pues, se ve todo blanco, es homogénea la opacidad, y en cambio aquí es heterogénea. Y de una vez recordamos lo que vimos la clase pasada. Cuando todo lo que no tiene forma o figura en una opacidad se le denomina infiltrado. Bueno, pues este es un infiltrado. Y dentro de esta opacidad heterogénea se ve una luz así tubular. Bien, y aquí en la tomografía se confirma, véanlo, las flechitas se lo dicen. Entonces, ver el bronquio en el pulmón es patológico y esto es lo que se llama signo del broncogramerio. Cuando también se ven como burbujitas, se le llaman signo del alveologramerio. El signo del alveologramerio se observa cuando realmente ya está la neumonía en resolución. Y el signo del broncograma aéreo se puede decir que es cuando está en evolución la neumonía. ¿Qué enfermedades pueden dar el signo del broncograma aéreo? Bueno, pues ya se los dije. La principal es la neumonía. Otro es el infarto pulmonar, o sea, una tromboembolia pulmonar complicada con infarto pulmonar. Y otra es un cáncer broncogénico, ¿sí? Entonces, como aquí lo dice, la presencia de exudado en los bronquiolos, alveolos, que producen un contraste importante como el que ya les señalé, con los bronquios llenos de aire que son visibles a través de la condensación alveolar. Esto es lo que se llama signo del broncograma aéreo. Bien, y ahora pasamos a otro que se llama el signo de la silueta o signo de Felson, en honor, pues, obviamente, al doctor Felson, que fue lo que lo hizo. Y dice lo siguiente: cuando dos opacidades de la misma densidad se hallan en contacto una con otra, sus respectivas siluetas desaparecen y en su lugar se contactan. Es decir, dos opacidades que están contiguas y que se unen, entonces pierden su contacto. Entonces, aquí se los dicen. Ahorita vamos a aclarar más eso. Dos estructuras de la misma densidad en contacto directo no se diferencian entre sí en una placa. Este fenómeno de la pérdida de contorno se le llama signo de la silueta o signo de Felson. Y esto, el signo de Felson, nos permite conocer dónde está la lesión. Es decir, ustedes recuerdan que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Bien, lóbulo superior del lado izquierdo o el lóbulo medio y el lóbulo superior derecho se puede decir que están en el ápice y están hacia adelante del tórax. Es decir, son, son estructuras anatómicas por delante del tórax, o sea, atrasito del esternón, atrasito de esas costillas de arcos costales anteriores. Y en cambio, ambos lóbulos inferiores, tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho, son estructuras posteriores. Entonces, el signo de la silueta nada más lo único que sirve es para saber dónde está la lesión pulmonar. Es decir, está adelante o atrás. ¿Quiénes son las estructuras que están atrás? El lóbulo inferior o posterior, si le quieren llamar, pero es lóbulo inferior derecho o izquierdo. ¿Cuáles son las estructuras anteriores? Es decir, que están atrásito del esternón, pues son los lóbulos superiores y la língula o el lóbulo medio de cada uno de los dos. Entonces, como aquí lo dice, la pérdida de la silueta radiológica normal ocurre cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto directo y pierden sus contornos. Se describe el signo de la silueta. Pues es lo mismo, es reiterativo. Entonces, es para eso lo que me sirve el signo de la silueta o signo de Felson. Vean ustedes. Bueno, aquí es un signo más que nada de la silueta. También signo del broncogramerio, como aquí lo señalan las flechitas. Pero como lo dice aquí, esta infiltrada alveolar, que señala el signo del broncogramerio,
si ustedes ven, el borde derecho se pierde. Entonces, ¿dónde está este infiltrado? Porque el borde derecho del corazón se pierde, por lo tanto quiere decir que la lesión está anterior, es decir, está en el lóbulo medio o en el lóbulo superior derecho. Sí lo perciben, o sea, dos estructuras de la misma densidad estando juntas pierden sus contornos. Ese es el signo de la silueta. Y vean ustedes, aquí se ve mejor. Vean, el borde izquierdo del corazón no se pierde, lo señalan las flechitas. Ven ustedes este infiltrado, esta opacidad, que se puede decir ovoidal. Aquí el signo de la silueta, aquí por eso le llama negativo. ¿Por qué? Porque no se pierde el borde izquierdo del corazón. Por lo tanto, ¿dónde creen que esté esta lesión? Ya les dije que el signo de la silueta lo que nos define es exactamente dónde está la lesión dentro del parénquima pulmonar. Los que están adelante, es decir, a un lado del corazón se puede decir, o por delante del corazón, vuelvo a repetir, es el lóbulo superior izquierdo y la língula, o sea, la língula forma parte del lóbulo superior izquierdo. Y del lóbulo y del pulmón derecho, lo que está delante del corazón o a un ladito del corazón es exactamente el lóbulo superior y el lóbulo medio derechos. Entonces, si las lesiones están exactamente en el lóbulo medio o língula o lóbulo superior y de ambos, tanto derecho como izquierdo, ocurre lo que vimos en la diapositiva pasada. Ahí se ve perfectamente. Aquí está el infiltrado, entonces el borde derecho, ambos, el borde tanto de la lesión como del borde derecho se pierden. Entonces, ¿dónde creen que esté la lesión? Pues aquí se lo dice, pues exactamente está en el lóbulo medio. Esto lo descubrió Felson mucho antes del advenimiento de la tomografía. Porque si ustedes son típicamente estudiantes norteamericanos, ven este tipo de lesión y entonces ustedes dicen, pues tómale una tomografía para ver dónde está. ¿Por qué? Porque la tomografía ve la tercera dimensión, es decir, la profundidad. Pero no es necesario. Ustedes después de esta clase dicen, bueno, este es el signo de la silueta positivo, por lo tanto, esta lesión, este infiltrado que está así, está en el lóbulo medio. Y por lo tanto, para confirmar lo que hago yo, pues pido una lateral derecha de tórax para confirmar la lesión. Y en cambio en esta, vean ustedes, el borde izquierdo o el perfil izquierdo del corazón no se pierde. Y aquí está, hay una opacidad. Pero fíjense cómo se delimita bien el borde izquierdo del corazón y la opacidad. Por lo tanto, con el signo de la silueta, ustedes dicen, esta lesión pulmonar está en el lóbulo inferior izquierdo, pido la lateral izquierda del tórax y en ese momento confirmo eso sin necesidad de hacer gastar al paciente con una tomografía, como sería en este caso. Véanlo, aquí está el infiltrado, está el signo del broncogramerio y dicen, bueno, aquí está, se pierde el perfil derecho del corazón, por lo tanto, esta lesión está ya sea en el lóbulo superior o en el lóbulo medio, pero como está exactamente un ladito del atrio derecho, ¿qué estructura está ahí a un lado? Pues el lóbulo medio. Y la tomografía se lo confirma. No es necesario pedir la tomografía para confirmar la neumonía en el lóbulo medio. Por eso está aquí el signo de la silueta. Aquí la tomografía se lo confirma, pero en este caso es el signo del broncogramerio, pero aquí se ve también el signo de la silueta, que es lo que estamos analizando. Sí, que quede claro, sí, me di a explicar el signo de la silueta o de Felson. Eso lo descubrió exactamente, pues mucho antes de la tomografía, ¿no? Entonces aquí se observa, o bueno, mejor dicho, se explica esto, el signo de la silueta. El corazón, la aorta, la sangre, el vaso y músculo son todos de densidad de agua. Una densidad de agua en contacto anatómico con otra densidad de agua borra la superficie de contacto. La pérdida de la silueta radiológica normal se conoce como signo de la silueta o signo de Felson. Por eso Felson, en su libro famoso, cada 10 años, yo creo que ahorita de haber sacado apenas la quinta edición, no la tengo, pero cada 10 años actualiza su cuaderno, porque es bueno, su libro más que
pues, libro, es un cuaderno y lo da explícitamente y los va guiando a ustedes con preguntas y a través de un matraz trató de describir su famoso signo descubierto por él. Entonces, como aquí lo dice, el borde cardíaco derecho e izquierdo, la aorta ascendente y el lóbulo medio son estructuras anteriores. El botón aórtico, la aorta torácica descendente son estructuras posteriores. Por lo tanto, si el borde cardíaco derecho está borrado por una lesión pulmonar, el signo de la silueta nos dice que la lesión es anterior y que está localizada en el lóbulo medio. Para eso es el signo de Felson, vuelvo a ser reiterativo. Nos indica dónde está la lesión en el pulmón. Si es, ya les vuelvo a repetir, si son, qué es lo que está a un lado del corazón o por delante de eso, pues, ¿cuáles son? El lóbulo superior, ambos lóbulos superiores, derecho e izquierdo, la língula que forma parte del lóbulo superior izquierdo o el lóbulo medio. Bueno, es medio horrible decir lóbulo medio derecho, pues es que no hay más lóbulos medios. Al decir lóbulo medio quiere decir que es el único que hay es el derecho, entonces no tiene uno por qué decir lóbulo medio derecho, se dice lóbulo medio y se acabó porque sabes perfectamente que se está refiriendo al lóbulo medio que está en el pulmón derecho. ¿Sí? Bueno, este sí lo pasamos un poquito por alto. Y aquí está otra vez, vean, dos estructuras de igual densidad radiológica están en contacto anatómico y pierden sus bordes. Vean, aquí si ustedes se fijan, diferente a las otras diapositivas que hemos visto, el perfil derecho del corazón se ve perfectamente como el lado izquierdo. ¿Sí lo ven? Ahí está. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que esté este infiltrado que se ve? ¿En el lóbulo superior, lóbulo medio, que son anteriores, o en el lóbulo inferior, que son estructuras posteriores? ¿Dónde creen que está este infiltrado? ¿En qué parte del pulmón está? ¿En qué lóbulo? ¿En dónde están? A ver quién contesta eso. ¿En qué lóbulo están? Por el signo de la silueta positiva. ¿Dónde creen que estén infiltrados? ¿En qué lóbulo está? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste, ¿En doctora? el inferior? Exactamente, doctora, en el inferior. ¿Por qué? Porque aquí perfectamente se ve el borde derecho del corazón o el perfil derecho. No se pierde. Si se perdiera, entonces sería como este, ¿sí? Ahí se pierde. Efectivo, entonces decimos que el lóbulo medio. En este caso, por ejemplo, no se pierde, está en el lóbulo inferior. Muy bien, entonces esta lesión está en el lóbulo inferior. Y para confirmarlo, pues tú pedirías una lateral derecha de tórax y ahí confirmas que está la lesión en el lóbulo posterior, o en el lóbulo inferior, perdón, que es una estructura posterior. ¿De acuerdo? Ese es el signo de la silueta, si le quieren decir positivo, pero pues ya con eso dicen, bueno, pues está la lesión en el lóbulo inferior derecho. Y por lo tanto, como se ve que es una neumonía, yo coloco al ver esta placa el diafragma de mi estetoscopio, lo coloco en la región infraescapular para auscultar ahí los estertores crepitantes. ¿Ven la importancia de analizar perfectamente bien una radiografía de tórax? Con eso hacen ustedes una buena interpretación clínico-radiológica, porque con esto, al ver esta placa, sin revisar al paciente, ya con eso dicen está en el lóbulo inferior, por lo tanto, coloco el diafragma de mi estetoscopio infraescapularmente para confirmar o escultar los estertores crepitantes. Vean otros ejemplos, vean. Aquí se pierde el borde derecho del corazón o el perfil derecho del corazón. Tiene también el signo del broncogramerio, como ustedes ven aquí. O sea que hay dos signos. Hay el signo del broncogramerio y el signo de la silueta. Por lo tanto, ¿dónde está esta lesión? En el lóbulo superior, lóbulo medio, que son estructuras pulmonares anteriores, o en el lóbulo inferior derecho. ¿Dónde está esta lesión, muchachos? ¿Sería el lóbulo medio? En el lóbulo medio, muy bien, doctora, porque
lesión está en el lóbulo medio con la lateral. No necesitas pedir una tomografía, nada más le pides. Aquí dice que, ¿sí? Bueno, ¿sí me escuchan? Ahora disculpa, se me trabó el audio. ¿Ah, sí? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Ah, doctor. bueno, porque aquí me señalaban que había inestabilidad. Dije, "Ay, ya se perdió el contacto". Bueno, entonces vean cómo la radiografía lateral de tórax me confirma que efectivamente la lesión está en el lóbulo medio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Y ahora vean otro ejemplo. Vean aquí cómo el perfil izquierdo del corazón o el borde izquierdo del corazón no se pierde. Véanlo. Hay un infiltrado aquí y aquí se ve perfectamente bien. Es lo que en diapositivas pasadas hablaron del signo de la silueta negativa. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que esté esta lesión? ¿En el lóbulo superior izquierdo, que es la estructura anterior, o en el lóbulo inferior izquierdo, que es la estructura posterior? ¿Dónde creen que esté infiltrado por el signo de la silueta o de Felson? ¿Dónde está? En el lóbulo inferior izquierdo. Exactamente, y ve la placa lateral izquierda, ve cómo aquí perfectamente está en el lóbulo inferior y esta está con la telectasia porque la cisura debe de venir así más o menos y aquí no, ve, está hacia atrás, quiere decir que hay telectasia. ¿Sí? Entonces espero que quede comprendido el signo de la silueta de Felson, que cuando sea tomografía lo vamos a volver a ver. Pero esto con una simple radiografía de tórax y la lateral que casi los médicos, cuando ustedes pasen después de esta clase, pasen a su servicio, pues no es necesario pedir la tomografía. Ya ustedes dicen, bueno, pido una lateral izquierda de tórax o derecha de tórax según la lesión. ¿Ven? Y ahora vemos algunos detalles. Por ejemplo, este es el signo del gemelo de la escopeta. Los que hayan visto una escopeta de frente ven esto. Exactamente un agujero y de repente ven otra cosa que está tapada, valga la expresión. Entonces, la visualización de la arteria y bronquio en segmentos horizontales es lo que le llaman el signo de la escopeta. Es decir, aquí va el bronquio y aquí va la arteria pulmonar. Porque esto es muy común, porque a veces ven esto y si no ven que el bronquio va a un lado, lo va acompañando de un momento dado, dicen, pues es un nódulo, esto a lo mejor es un cáncer. No, no es un cáncer. Ahí va el bronquio y la arteria pulmonar. Y fíjense un detalle, el diámetro del bronquio y el diámetro de la arteria pulmonar según segmentarias o subsegmentarias es el mismo diámetro, es decir, es una relación 1:1. Y vamos a ver posteriormente que cuando el bronquio supera en diámetro a la arteria pulmonar, es un signo patognomónico de bronquiectasia. Y anteriormente para diagnosticarlo era la broncografía, ahora con una tomografía o una tele de tórax, con eso confirmamos de que son bronquiectasias. Si es al revés, que el diámetro de una arteria pulmonar supera la del bronquio, ya lo hablamos la clase pasada, eso es un dato de hipertensión arterial pulmonar. Bueno, entonces ese es el signo de la escopeta, que es un signo normal. Y aquí se ve más, aquí obviamente está amplificado, pero aquí se ve. ¿Ven? Ahí va el bronquio y la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces ese es el signo de la escopeta o del gemelo que le llaman. Ahora vamos a pasar a otros datos radiológicos. Ya hablamos del signo del broncograma y el biolograma aéreo. Ya hablamos del signo de la silueta de Felson, en honor a quien lo descubrió. Y ahora vamos a hablar de los signos de colapso o telectasia. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una obstrucción en un bronquio, el aire que está posterior a la obstrucción se va a reabsorber, por lo tanto hay una reducción del volumen pulmonar y eso es lo que se llama telectasia o colapso. Para algunos son sinónimos, para otros no es sinónimo, porque decir atelectasia
Generalmente son por tapones de moco, o un ganglio o un cáncer. Y hay otros que dicen, no, el colapso, por ejemplo, hay un colapso pulmonar en un neumotórax o en un derrame pleural, pero a final de cuentas en ambos hay reducción del volumen pulmonar. Entonces, para algunos son sinónimos y para otros no. Entonces le paso a ustedes los dos detalles y ya ustedes formen su propio criterio y digan si le quieren llamar colapso o atelectasia, porque van a encontrar médicos que van a decir, si no es un derrame o un neumotórax, van a decir, no, esto, si hay neumotórax, es un colapso. Pues sí, pero también es una atelectasia porque es la reducción del volumen pulmonar, nada más lo que influye es exactamente la causa desencadenante, ¿no? Entonces le paso a ustedes los dos términos. Entonces, el colapso se refiere a la disminución del volumen de un pulmón, lóbulo o segmento. Existen tres mecanismos de atelectasia o de colapso, que es la obstrucción. Esta obstrucción puede ser intrabronquial, como que un tapón de moco, ¿sí? Un broncolito, puede ser en lo común en los niños, que sea un cuerpo extraño, se pasaron la goma de lápiz, es una obstrucción intrabronquial, pero también pueden ser extrabronquiales. ¿Cuáles pueden ser esas extrabronquiales? Bueno, ejemplos pueden ser un ganglio, un cáncer, ¿sí? Si es una compresión, pues ahí está el detalle de un derrame pleural o de un neumotórax. Y si es por contracción, es por fibrosis. Entonces, la causa más común es la obstrucción, que ya les dije, pueden ser intrabronquial o extrabronquial. También algunos le llaman central o periférica según su situación, en el ilio o periféricamente, y por eso le llaman ese tipo de definición. Ahí está el de la compresión, es decir, el mecanismo ya les dije, un derrame, un neumotórax, ven cómo realmente aquí, por ejemplo, lo manejan Felson como sinónimos, pero hay otros que lo hacen diferente, pero a final de cuentas hay disminución del volumen. Y la contracción pues, es la fibrosis pulmonar, que generalmente hay un montón de enfermedades que condicionan fibrosis pulmonar, como ahí lo ven ustedes, la silicosis, es decir, la neumoconiosis, la tuberculosis, ahorita que está de moda el SARS-CoV-2, también dan fibrosis pulmonar. Y entonces, ¿cómo se ven? Ya vimos fisiopatológicamente esto, cómo se ve en una placa de tórax y más adelante vamos a ver en una tomografía cómo se ven los datos de atelectasia o de colapso. Pues bien, ya vimos que se desplaza el hilio, es uno de los detalles. Hay una radiopacidad aumentada, quiere decir que donde esté por el mismo desplazamiento de la cisura, lo que esté contiguo se ve más negro de lo normal. Es decir, hay una hiperinsuflación compensatoria. Otro, así como se desplaza el hilio, la cisura, también los vasos sanguíneos se acercan igual que los bronquios. Otros signos indirectos del colapso de la atelectasia es el desplazamiento del hilio, la elevación del hemidiafragma, sí se entiende, ¿no? Porque hay pérdida del volumen, entonces se chupa prácticamente y eleva el diafragma. Otro es el desplazamiento de las estructuras mediastínicas, la hiperinsuflación compensatoria, que también se puede decir que es un enfisema compensatorio, disminución de la caja torácica y una herniación de un pulmón principalmente. Y aquí están algunos datos para que los recuerden ustedes. Como, ya me pasé, tanto ya pasó el rápido. Bueno, 5 minutos más. Vean ustedes los signos indirectos de atelectasia, vean colapso del lóbulo superior derecho, vean la cisura está hasta acá arriba y aquí se las menciona. Otro es esto, ¿sí? La línea, esto se llama el signo de la, el signo de Mengo, de Mengo, le llaman así o tienda de campaña porque parece una tienda de campaña. El desplazamiento de la tráquea hacia el mismo lado, ¿sí? Flecha, vean cómo se ve, son datos de atelectasia. El pico pleural que le llaman aquí o signo de la tienda de campaña en la base derecha, ¿sí? Ahí está el colapso del lóbulo inferior, ¿sí?
Vean, pues vean aquí también cómo la tráquea se va hacia el otro lado, a pesar de que no está centrada la radiografía, también se ve el signo del broncograma aéreo. Aquí y aquí la flechita puede indicar que hay una estenosis del bronquio a final de cuentas. Pero todos son signos de atelectasia. Vamos a pasar tantito esto. Vean, aquí se los dice en síntesis los signos de atelectasia. Se desplaza la tráquea hacia el lado de la atelectasia. Los espacios intercostales tienden a estar disminuidos, ¿sí? El enfisema compensatorio y la hiperinsuflación compensatoria se ve más negro de lo normal. Aquí se dice hay desplazamiento iliar. Aquí debe de estar el corazón, aquí en medio, y si ustedes observan, toda la columna se ve porque no está el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está chupado hacia el lado izquierdo. Y esto es lo que se llama signo de la columna desnudada o denudada. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, la columna se ve perfectamente y está desnuda, está denudada porque no está el corazón que debe de estar aquí en medio y está hacia el lado izquierdo. Y otro es la elevación del hemidiafragma, como se ve aquí perfectamente, ¿no? Y aquí está el resumen, los signos de la atelectasia, aquí se lo dice uno, opacidad y retracción del territorio afectado, signos indirectos, atracción de la cisura, ven, la cisura se eleva, se torna cóncava, ascenso del hilio o descenso, atracción del mediastino hacia el lado patológico, ¿sí? Es lo que vamos a ver más ejemplos más adelante, el ascenso de la cúpula diafragmática, el pinzamiento de los espacios intercostales, es decir, disminución de los espacios intercostales, y la retracción del hemitórax. Todos esos son signos de atelectasia. Y bueno, pues creo que ya me pasé, ¿verdad, Erwin? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, ya me pasé, ¿verdad? Ya son, no, son 8 apenas, ¿verdad? Sí, apenas las 8. Es a las 8:30. Yo me estoy apurando. Bueno. Y ahora vamos a ver lo que se llama el síndrome de hemitórax opaco. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque se ve blanco todo un hemitórax. Algunos le llaman síndrome de hemitórax blanco o denso, como se le quiera decir. Pero a final de cuentas es el hemitórax opaco. Entonces, cuando un pulmón está todo blanco, hay que ver si hay retracción hacia el lado afectado y qué enfermedades lo pueden provocar. Una atelectasia masiva, como un ejemplo que vimos anteriormente. Una neumonectomía son las enfermedades que dan la retracción hacia el lado afectado, atelectasia, neumonía, o bien que nació sin pulmón, la genesia. Cuando hay desplazamiento hacia el pulmón contrario, entonces puede ser todo el pulmón puede ser una neumonía, un derrame pleural masivo o tumores gigantescos, ¿sí? Y finalmente los que no se desplazan, el síndrome de hemitórax opaco quiere decir que hay tanto tumores como neumonías o derrame y atelectasia, puede haber los dos, y finalmente de un mesotelioma. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Entonces veamos el síndrome de hemitórax opaco, que tiene retracción hacia el lado afectado, que ya vimos que son esas 3 patologías y ahorita las vamos a ver. Vean, este es una atelectasia total, o sea, síndrome de hemitórax opaco izquierdo, y son datos de atelectasia. Vean, la tráquea está hacia el lado contrario, hacia el lado de la opacidad. Los espacios intercostales, compárenlos con, bueno, aquí está mal colocado el paciente, pero tienden a estar disminuidos. El signo de la columna denudada, la elevación del hemidiafragma. Sí, todos estos son datos de una atelectasia masiva, pero en este caso es por un cáncer de pulmón. Tomen en cuenta mucho lo que les estoy comentando sobre los signos de atelectasia o de colapso, porque si ustedes ven esta imagen, cuando se las presenten, no vayan a decir, pues tiene un derrame pleural y voy a picar. No, pues pican y no van a obtener líquido. ¿Por qué? Porque después de esta clase ya ustedes saben describir perfectamente los signos de atelectasia y dicen, esto es otra cosa. ¿Qué puede ser? Una atelectasia masiva, generalmente un tumor, o bien una genesia, ¿sí?
Entonces, si ustedes pican, pues no van a obtener ningún líquido. Y vean, esto es por una neumonectomía. A este paciente lo operaron y le quitaron todo el pulmón izquierdo. ¿Y cómo lo saben ustedes? Porque aquí no hay una costilla. Y ya con eso, antiguamente así se les operaba y se les quitaba una costilla. Y vean la retracción de la tráquea hacia el lado de la opacidad, los espacios intercostales, bueno, no se ven mucho, pero tienen que estar disminuidos, y el signo de la columna denudada, ¿sí? Está desnuda la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el corazón está chupado hacia ese lado, ¿sí? Y la hiperlucidez o enfisema compensatorio del pulmón derecho. Este es un caso de una neumonectomía. Este es un caso, bueno, fue una hipoplasia pulmonar más que agenesia. Esta paciente así fue, de hecho de niña la operaron, un neumólogo gratis, porque le vio que algo había raro en el pulmón izquierdo, pensando que había algo cuando estaba asintomática, lo operan y, oh sorpresa, ve que el pulmón no estaba totalmente desarrollado y fue una hipoplasia más que agenesia, y a final de cuentas pues le quitó la costilla, como ustedes ven, y esa paciente pues iba cada rato. No es totalmente el síndrome de mitórax opaco, pero lo importante es que aquí hay datos de atelectasia. ¿Cuáles son estos? La retracción de la tráquea hacia el lado donde está la hipoplasia, la hiperlucidez bilateral de este pulmón o el enfisema compensatorio. Y vean cómo el pulmón derecho, el mediastino, prácticamente la pleura mediastinal, en vez de estar como acá, aquí, más o menos aquí debe estar la pleura mediastinal. Vean cómo está hacia el lado contrario. Esto es lo que se llama un signo de una herniación pulmonar, igual que acá. Otro, pues, es la elevación de la diafragma y también de la burbuja gástrica. Entonces, esta paciente la vi, pues realmente iba a su control cada año y felizmente operada de adolescente, cuando el neumólogo pensó que había algo y pues no, nada más encontró que no había pulmón como debería de ser, fue una hipoplasia. Otro es el desplazamiento contralateral, que aquí sí es una neumonía, un derrame o un tumor gigantesco. Vean la diferencia, como cuando es un síndrome de mitórax opaco y este es un derrame, vean cómo protruye, es decir, empuja la silueta cariomediastínica hacia el lado contrario. Y aquí sí hay líquido, aquí si ustedes pican, sí van a encontrar líquido en ese momento. Sí, como aquí lo dicen, desplazamiento de mediastino hacia el lado contrario, ensanchamiento de los espacios intercostales, porque cuando hay atelectasia al contrario están disminuidos, el descenso de la diafragma como está aquí, ¿sí? Ausencia del broncogramerio. Entonces en este caso, pues ya hay líquido, es el síndrome de tórax opaco, pero por desviación contralateral. Y vean qué diferencia cuando es una telectasia por un tumor o una telectasia por agenesia, una neumonectomía. Vean cómo la tráquea, en vez de estar retraída hacia el lado de la opacidad, aquí está desplazada hacia el otro lado. La silueta craneomediastínica la desplaza hacia el lado contralateral y el hemidiafragma lo abomba hacia abajo, valga la expresión. Sí, entonces aquí vean la diferencia. Estos son datos de un derrame pleural masivo. Sí, que quede claro todo eso. Y finalmente, el síndrome de mitórax opaco que no tiene desplazamiento, como son las atelectasias o las dos atelectasias y derrame al mismo tiempo, y un mesotelioma. Vean ustedes aquí, pues no se ve síndrome de mitórax opaco, pero realmente no se está desplazando, ni la tráquea se mueve, ni está acá. Entonces ustedes pueden decir, pues aquí, ¿cómo sé si hay derrame o hay atelectasia? Pues pico, y si en un momento dado saco líquido, quiere decir que hay las dos cosas, tanto atelectasia como, bueno, a final de cuentas es una atelectasia por un derrame, pero aquí también quiere decir que hay una tumoración aquí que condujo el derrame, y la atelectasia tanto es por el derrame como por una tumoración. Y aquí en este caso es una atelectasia pero por un neumotórax, y vean casi no se mueve
la silueta cardiomediastínica de su lugar donde debe de estar. Otro, aquí, por ejemplo, aquí, valga la redundancia, es lo mismo, es un derrame más atelectasia por un cáncer, o sea que la atelectasia tiene dos mecanismos, por el tumor, por compresión, tanto del derrame como por una tumoración, ¿sí? Y no se desplaza mucho y solamente picando lo saben. Si tienen la tomografía, bueno, pues aquí se ve, tienen el derrame y el pulmón comprimido, es decir, atelectasiado. Pero si no lo tienen, pues aquí en este caso, pues funcionen y sí van a obtener líquido, es decir, una toracocentesis. Otro ejemplo de una atelectasia más derrame pleural por un cáncer, ¿sí? Entonces, en caso de que no tengan tomografía, como en este caso, bueno, pues la única manera es funcionen, si sale líquido, saben que hay las dos cosas. Este paciente, por ejemplo, tenía un síndrome de emitórax opaco, no totalmente todo blanco, pero sí se veía, y desde que ven ustedes esta imagen, saben que esto es por un mesotelioma, vean los espacios intercostales, cómo están disminuidos del lado derecho en relación al izquierdo, cómo el diafragma está más elevado que el izquierdo, ven, el izquierdo está aquí, el derecho sí está elevado, pero por el hígado, pero aquí ya está más elevado de lo normal. A este le hice una biopsia con Trucud y se confirmó que era un mesotelioma de este paciente y son mesoteliomas malignos que tienden a estar un poco, tienen un mal pronóstico. Y vean cómo en este caso, a pesar de ser el síndrome de emitórax opaco, la tráquea estaba central, ¿no? Cuando debería de estar hacia acá. O sea que los mecanismos compensatorios del pulmón, el organismo es muy sabio y vean, no está desplazada la tráquea, está central, pero hay otros datos de atelectasia. Bien, después del síndrome de mitórax opaco, entonces vamos a hablar de algunos signos específicos, como es el signo de la columna. Ven en una tele de tórax cómo se ve este triángulo que es posterior, obviamente, y aquí la lateral se los confirma. Y el signo de la columna, pues, lo dice porque está a un lado de la columna, pero este es un signo de atelectasia, simplemente de los que ya vimos. Y el signo de la ocultación iliar, lo dice aquí, está ocultando el ilio. Si el signo de eso se puede decir que es el signo de la silueta o de Felson, pero ya dijimos que el signo de la silueta es para saber dónde está la lesión en el parénquima, es decir, en las estructuras anteriores de los pulmones, es decir, lóbulos superiores o medio, o que está en los lóbulos inferiores. Esto es lo que me sirve el signo de la silueta, y el signo de la ocultación iliar quiere decir que está oculto el hilio y es lo que me indica dónde está la lesión, pero en el hilio ya vimos que hay, en el mediastino, ya vimos que está el mediastino anterior, medio y posterior. Entonces, si desaparecen los vasos sanguíneos, quiere decir que esta lesión está por delante del hilio, es decir, en el mediastino anterior o medio, puede serlo inclusive, ¿no? Entonces, el signo de la ocultación iliar se puede decir que es una variante del signo de la silueta o de Felson, pero aquí el signo de la ocultación iliar me indica dónde está la lesión en el mediastino y lo dice, pues, se oculta el ilio, pues quiere decir que esta masa tumoral está por delante o a un ladito de eso, ¿sí? Entonces, como aquí lo dice, es una variante del signo de la silueta que te permite determinar si una masa proyectada en el ilio pulmonar tiene su origen en el propio ilio o en el mediastino. De eso se trata el signo de la ocultación iliar. Entonces, esta lesión se puede decir que está en el mediastino anterior o mediastino medio. Aquí lo dice el signo del ilio oculto o el signo de la ocultación iliar. En la radiografía, una masa iliar está en contacto con la arteria pulmonar y la borra, como es acá en el lado derecho. Si la masa no borra la arteria pulmonar, entonces quiere decir que está por delante del ilio. Entonces, quiere decir que está en el mediastino anterior. ¿Sí? Que quede claro. Es una variante simplemente el signo de la ocultación iliar. Si no ven los vasos sanguíneos, dicen, pues esta lesión está en el mediastino anterior o medio. Entonces, para confirmar lo que hacen ustedes, pues pido la placa lateral que tanto les he insistido y no piden la tomografía para fines de hacer una biopsia
o una broncoscopía, deben ustedes de decir, ah, bueno, pues entonces sí pido la tomografía, pero menos si no pido la lateral. Y aquí está la arteria y el bronquio. ¿Cómo se llama este signo que ya vimos hace ratito? Donde está acompañando el bronquio y la arteria pulmonar. ¿Cómo dijimos que se llama ese signo? A ver, ¿quién lo recuerda? La escopeta. Escopeta. Exactamente, el signo de la escopeta del gemelo. Muy bien, doctora. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Kenia Jara. Muy bien, doctora. ¿Eres la misma que han contestado o han cambiado las respuestas? Pues sí, ¿verdad? Bueno. Miren. Entonces vimos el signo de la ocultación ciliar o signo del hilio oculto. Y ahora vemos el signo de la convergencia ciliar. Este es al revés. Vean ustedes cómo las estructuras vasculares iliares no se pierden. Es otra variante del signo de la silueta. Vean, aquí se ve perfectamente la arteria pulmonar y por lo tanto esto que se ve aquí es la estructura posterior que está, pues es obviamente la aorta torácica descendente. Entonces, el signo del hilio oculto nos indica si la lesión está en el mediastino medio o mediastino anterior. Y el signo de la convergencia ciliar me indica si está en el mediastino posterior. Prácticamente son variantes a final de cuentas del signo de la silueta o de Felson. ¿Sí? Entonces nos permite diferenciar exactamente dónde está la lesión prácticamente en el mediastino posterior. Esto es lo que me sirve el signo de la convergencia ciliar para ver que la lesión está pues, en el mediastino posterior y el signo del hilio oculto o ocultación iliar me indica si está en el mediastino medio o en el mediastino anterior, pero prácticamente es mediastino anterior. Sí, esa es la importancia. Es una variante del signo de la silueta. Estos dos signos. En el signo de la silueta me indica dónde está la lesión en los lóbulos pulmonares. El signo de la convergencia lo está diciendo, el hilio oculto, pues para saber si es en mediastino anterior, medio o posterior y para saber, pues realmente si está la lesión por delante del hilio o atrás del hilio, es lo que me interesa, ¿no? Otro signo es el signo de la lesión extrapleural. Este signo de la lesión extrapleural me permite identificar cómo puedo saber si esta lesión está en el parénquima o exactamente en la pleura. Y le llaman también signo de la embarazada porque parece exactamente. Qué imaginación la de los radiólogos, de veras. Cuando yo leo esto digo, de veras que cómo tienen la imaginación. Y dicen, no, pues yo lo veo como una pancita de una embarazada. Digo, bueno, pues cada quien. Y esto me permite saber dónde está la lesión, si es en el parénquima o es en la pleura. Y para eso es el signo de Bernoulli. Es lo mismo, vean ustedes, como dice aquí, diagnóstico diferencial exactamente si está en la pleura o esta cavidad está en la pleura o un derrame está en la pleura o bien ese líquido está en parénquima de un absceso pulmonar. Vean ustedes, si es pleura, forma un ángulo agudo de esa cavidad. Si está en parénquima, forma un ángulo obtuso. Esa es la diferencia. Entonces, vean ustedes acá cómo exactamente aquí está formando el ángulo obtuso exterior. Entonces dicen, esto está en pleura y no está en parénquima. En cambio, si forman uno agudo, como el que ustedes ven acá, aquí esto me indica que está en cavidad pleural. Prácticamente ese es el signo de Bernoulli, nada más que aquí le llaman signo de la lesión extrapleural o signo de la embarazada también. Y lo que me indica es si realmente esa imagen está en pleura o está en parénquima. Y para eso nos fundamentamos con el signo de Bernoulli. Y ahí digo, bueno, pico o no pico, valga la expresión, ¿no? Otro signo es el signo del diafragma continuo, que esto es cuando hay aire y eso, como aquí se ven en las flechitas, y eso es un signo patognomónico de neumomediastino, como aquí que hay enfisema
de partes blandas y hasta en el cuello. Y esto nada más lo único que me indica es un neumomediastino. Ese es el signo del diafragma continuo que se ve en una tele de tórax. ¿Sí? Estos tómenlos en cuenta nada más, pero no tanto porque son de especialidad, pero se los paso al costo. Para esto sí, los derrames cisurales, vean como en una tele de tórax, por eso les llama tumores evanescentes o tumores fantasmas, porque se ve esto y dicen, pues es que son tumores, y no. Cuando le toman la placa lateral, se ve que esos derrames exactamente están en las cisuras. Les dan diurético y al día siguiente ya no aparecen, por eso le llaman tumores evanescentes o tumores fantasmas, porque con puro diurético se curaron. Y vean aquí en esta placa, vean aquí, ven esta bolota, si ustedes, yo les presento la placa esta, dicen, pues son cáncer, pero lo que pasa es que también tiene datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Este paciente tiene el hilio empastado o empastamiento iliar, tienen redistribución o cefalización de la trama y ven esto. Este sería como quien dice otro signo radiológico de insuficiencia cardíaca izquierda. Y vean en la lateral cómo aquí van la cisura mayor y aquí están los derrames, bien, dentro de la cisura A, B y C. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque deben de buscar los otros signos radiológicos que ya les comenté. Entonces, eso sí es importante. El derrame pleural subpulmonar, fíjense que esto generalmente ya casi el clínico no lo pide. Todo lo fundamentan en la tomografía. Vean ustedes cómo aquí se observa cómo está elevado el diafragma, por eso le llaman subpulmonar. Bueno, así le dicen los radiólogos porque está abajo pero a final de cuentas está entre la pleura diafragmática y el pulmón, le llaman subpulmonar. Entonces le piden para confirmar que hay un derrame, le piden la lateral izquierda con rayo tangencial, decúbito lateral izquierdo con rayo tangencial. Así se pide esa placa. Yo a veces cuando la pedí a los radiólogos, los técnicos me decían, ¿a qué se está usted refiriendo? Y le dije, no cabe duda que yo soy de la época pasada, porque pues esto se pide para confirmar que hay un derrame. Si no lo hay, esta imagen que ustedes tienen aquí, entonces dicen, bueno, pues este es un infiltrado pulmonar, pero vean ustedes cómo está el de mi diafragma. Pido la placa lateral izquierda en decúbito lateral, valga la expresión, decúbito lateral izquierdo con rayo tangencial, decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho con rayo tangencial, para confirmar el derrame subpulmonar y así evitar realmente una tomografía. Pero también nos podemos asociar con esto que se llama el signo de la burbuja gástrica. Vean ustedes cómo la burbuja gástrica tiene menos de 1 centímetro de distancia con la cúpula diafragmática izquierda, es decir, el hemidiafragma izquierdo. Vean por eso le señalan la flechita. Ahí indican que esa es la distancia normal. Pero como en este caso ya sobrepasa más de 1 centímetro, como es este caso, entonces en la placa lateral y esto, ahí me indica que es un derrame subpulmonar, sí, y que sin necesidad de pedir la placa en decúbito lateral izquierdo-derecho con rayo tangencial. Con este signo de la burbuja gástrica me confirma que hay un derrame subpulmonar. Vean ustedes de cuántos artificios nos tenemos que ayudar o auxiliar para con una placa de tórax y una lateral poder saber cómo es la lesión y que ustedes puedan interpretar perfectamente bien. Y esta es otra variante más del signo de Felson o del signo de la silueta de Felson o de Felson, vale la redundancia. Entonces es el signo cervicotorácico. Cuando una opacidad torácica pulmonar o mediastínica pierde su contorno externo por debajo del borde superior de las clavículas, como está aquí, quiere decir que es de localización anterior, como se ve aquí en un corte tomográfico. Y si además el contorno externo de la opacidad se visualiza por encima de las clavículas, quiere decir que es posterior, es decir, pues está en el mediastino posterior, como se ve aquí en este corte tomográfico. Entonces es lo único que me indica si está en el mediastino anterior o posterior cuando las lesiones están exactamente acá a nivel de clavícula.
es otra variante más del signo de Felson o signo de la silueta, el signo cervicotorácico, y aquí pues les reitero lo mismo que yo les estoy comentando en la diapositiva pasada. Otros, bueno, pues aquí está el signo cérvico-torácico, lo dice, un tumor de pulmón que se localiza en el lóbulo superior izquierdo. El margen cefálico de la masa no sobrepasa el borde superior de la clavícula. Por lo tanto, su localización es anterior. Ya con eso, miren, hasta empuja a la tráquea, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es una tumoración ahí en mediastino anterior. Otro es el signo, estos nada más tómenlos en cuenta, no es fundamental que lo sepan, pero es el signo del iceberg para saber una hernia tal como aquí se ven. Se observa esto, unos bordes retrocardíacos que parecen una imagen ovoide, y es el signo del iceberg. Así que mentalidad la de los radiólogos, dicen, o le llaman signo toracoabdominal. Otro es el signo de la S de Golden, que a final de cuentas es un signo de la cisura que está hacia arriba. Es un signo de atelectasia. Es lo mismo que ya les comenté. Lo mismo el signo de la S de Golden en ejemplos que les estoy mostrando. Otro es el signo 3 de Mogul, situado debajo del arco pulmonar izquierdo. Como ya les había dicho en la clase pasada, en la imagen de 4 arcos, y se ven en las cardiopatías del corazón izquierdo. Y la palabra mogul, fíjense nada más, término utilizado por los esquiadores para descubrir un acúmulo mamilar de nieve compacta en una ladera montañosa. Caramba, ¿no? Qué mentalidad o los que describen este tipo de signos. Otro es el signo de Rayleigh, nada más como corolario para ustedes. Vean cómo hay muecas en el borde inferior de las costillas, y esto es prácticamente un signo patognomónico de la coartación aorta, igual del mieloma múltiple también se ve ahí. El signo de Westermann, que ya lo vamos a ver en la tomografía, vean, aquí hay vasculatura, aquí no hay vasculatura. Es la tromboembolia pulmonar, es decir, hay oligoemia, y ese es el signo de Westermann o de oligoemia que le llaman. Y lo está diciendo el propio nombre, oligoemia. Otro es el signo de la joroba de Campton, que prácticamente es una opacidad en cuña, aquí subpleural que se forma, pero este es el más ostensible porque parece una joroba. Qué imaginación de veras. Bueno, Hampton lo describió así, dice, no, pues es una joroba. Bueno, pero lo principal es que se ve como una cuñita, que se observa así un triángulo subpleural y basal. Ese signo patognomónico de tromboembolia pulmonar. Y estas son algunas imágenes, ya terminamos la clase, de SARS-CoV-2. Este es de un compañero del hospital que así tuvo, y a las 2 semanas se había limpiado. Para que vean esto, nada más son ejemplos para que descansen sus ojitos. Y este es el signo que ya habíamos visto, que es el de la neumonía eosinofílica, es decir, el signo en alas de mariposa, pero negativo, que antes era nada más por el padecimiento que les dije, y ahora con el SARS-CoV-2, pues ya es un signo patognomónico de esta neumonía viral, ¿no? Otros ejemplos del SARS-CoV-2. Y ahora sí, para la siguiente clase, ya me pasé 3 minutos, vamos a ver la práctica, ¿no? Y entonces, todo lo que les dije, voy a ver si soy buen maestro o no, y vamos a comenzar con esto. Me las van a describir, eso va a ser la siguiente clase, puros casos, ¿sí? Aquí les voy poniendo algunos, y entonces ustedes, no me interesa el diagnóstico, lo que me interesa es que sepan describir la placa. Si se atreven a dar un diagnóstico, bueno, pero acuérdense que no hay diagnósticos radiológicos. Acuérdense que todo eso no es más que eh, no es más que eh, no es más que una descripción. Y yo lo que busco, el objetivo que persigo cuando doy estas sesiones, es que no me los mareen cuando les pidan interpretar una placa, que ya con esto sepan, ya con que conozcan de los signos y describir una placa, aunque no sepan el diagnóstico, pero que ustedes la describan,
para mí estoy por satisfecho, porque les vuelvo a repetir, no hay diagnósticos radiológicos, solamente hay que describir la placa. Y el que ustedes ya ven que hay algo mal, aunque no detecten exclusivamente el diagnóstico, bueno, que no hay diagnóstico radiológico, pero que describan y que se atrevan a dar un diagnóstico, pues, formidable, pero si no, nada más descríbanla. Y si dentro de esa descripción ustedes dicen, no sé qué sea, sean sinceros también, ¿no? Y digan, no sé qué sea. Yo la veo normal, pero no sé qué tenga. Bueno, ya por eso me doy por bien servido. Ya de ahí sobre la práctica van a continuar. Yo el consejo que les doy, cuando roten en sus servicios, ya sea de urgencias o de medicina interna, yo les sugiero cuando terminen su actividad de clínica, al menos quédense 15 minutos y ya vean en la computadora y permítanles a los internos o a los adscritos que les dejen, que les permitan ver las placas, nada más métanse y vean todas las teleeditoras que hubo ese día o del día anterior, lo que puedan abarcar. Y ustedes mismos, con lo que lo que les estoy explicando, interpreten la placa. Y ya el aprendizaje es, si ya lo que dicen los adscritos, si llegan a un diagnóstico completo, pues entonces ya habrán cumplido con su aprendizaje. Pero si no, descríbanlas entre ustedes, nada les quita 15 minutos que estén viendo pura tele de toras, porque yo aprendí viendo tele de toras cuando fue residente, yo aprendí viéndolas exactamente. No hay de otra manera de aprender radiografía de tórax más que ver. Yo a mis residentes, cuando yo era jefe de la guardia, terminando los ingresos, me iba a los pabellones en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a las 10 de la noche, a las 11, y de ahí nos dedicábamos a ver, cada pabellón eran 50 pacientes, pues nos dedicábamos a ver las 50 teledetoras. Veíamos en un promedio de las 10, 11 de la noche a la 1 de la madrugada, veíamos aproximadamente 100 placas. Y así aprenden a ver, a interpretar la radiografía de toras. La única manera de interpretarlas y de aprender es ver y ver tele de toras y ver tomografías. Si no lo hacen, estas clases realmente no tienen pierden su validez, no es que no tienen importancia, pierden su validez porque después se les va a olvidar, desafortunadamente. Pasan a otra clínica y ya se les olvida. Entonces yo lo que les recomiendo que vean placas, por favor, y vean tomografías después de estas clases. Entonces la tercera clase que vamos a ver en la siguiente semana son puros ejercicios. Y ahí me doy cuenta que si aprendieron todo lo que les comenté. Si tienen preguntas o dudas, Erwin, el jefazo, el jefe de jefes. Creo que no hay dudas, doctor. ¿No? Bueno,